Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer que estén todos ustedes por acá acompañándonos. Yo soy María Fernanda López de la Fundación EVER y ahora estamos iniciando el webinar Coronavirus y desigualdades persistentes, apatridia e migración en República Dominicana. Perfecto. Gracias por la invitación. No, a ustedes por aceptar. Primero voy a hacer como una introducción de por qué hemos convocado este webinar y en función de qué. Bueno, nosotros hemos visto que la pandemia es un problema de salud pública, eso lo sabemos, pero también la pandemia tiene profundas implicaciones sociales. Y esto nos remite a pensar y analizar la pandemia implica mucho más que contar contagiados, muertos y recuperados. Implica pensar cómo afecta a la sociedad en sentido general. Y eso es lo que buscan estos webinars de coronavirus y desigualdades persistentes. En República Dominicana, como en el resto de la región y el mundo, desde los gobiernos se han implementado una serie de medidas para enfrentar el virus y sus consecuencias. Nosotros aquí, como que todo el tema del distanciamiento social, la cuarentena, como un mecanismo para reducir la curva de contagios y los programas Fase y Quédate en Casa como para paliar los efectos económicos. Lo que hemos visto con esta serie de seminarios es que en estos contextos, las desigualdades de género, de clase y étnico-raciales se profundizan mucho más y que tenemos que hacer un esfuerzo para pensar la pandemia en estos contextos y pensar que las implicaciones de la cuarentena y el distanciamiento social varían dependiendo de quiénes pueden o no pueden acogerse a esas indicaciones y en cuáles condiciones se acogen o no se acogen. Entonces, en estos segmentos, como que nosotros hemos visto que hay unos segmentos de desigualdades dentro de las desigualdades. Y por eso, como hace unas 2 semanas, empezamos un intercambio con Mika y con Bridget para ver la necesidad de preguntarnos qué pasa con las movilidades en el marco de la crisis sanitaria en República Dominicana. ¿Cómo afecta de forma diferenciada la pandemia a migrantes, refugiados y apátridas en República Dominicana? Porque para nosotros es una discusión que merece como dedicársele un tiempo. Nosotros desde la FES hemos tratado de abordar de forma separada el tema de apatridia y migración, porque nosotros entendemos que desde el gobierno dominicano hubo una intencionalidad de mezclar ambos temas como un mecanismo para invisibilizar y desconocer que la sentencia 168 del 2013 convirtió en apátridas a un número indefinido de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Pero cuando nos pensábamos pensar las movilidades, entendimos que en este contexto debíamos de una forma conjunta o en el mismo momento hablar sobre migrantes, refugiados y apátridas, porque la coyuntura crea que se sean más vulnerables dentro de la vulnerabilidad generalizada. Nosotros, República Dominicana, somos un país que migra, pero desde el año antepasado que salió la segunda encuesta nacional de inmigrantes, se hablaba de que un 5.6% de la población no nació en territorio dominicano. Eso equivale a aproximadamente 570,000 personas, de las cuales el 87%, es decir, aproximadamente 497,000, han nacido en Haití, y del restante 12%, el 4% de este restante nació en Venezuela. Es decir, que tenemos 2 grupos migratorios sumamente importantes y relevantes. Y para el contexto histórico dominicano, abordar el tema de qué pasa con los migrantes haitianos en este contexto particular es de mucha relevancia. Bueno,
entendiendo como esta realidad que dentro de ella tiene realidades distintas, porque no es lo mismo ser un refugiado venezolano en República Dominicana a ser un migrante haitiano, y mucho menos a ser un dominicano de ascendencia haitiana desnacionalizado. Es decir, cada tipo de estas movilidades tiene sus particularidades y sus peculiaridades, pero entendemos que como el Estado Dominicano tiene muchas tareas pendientes para asumir y garantizar derechos a estos colectivos, tocaba como abrir este espacio de discusión para pensarnos y ver qué pasa en el marco de la pandemia. Por eso hicimos como unas cuantas preguntas guías sobre esto, pensando como cuáles son las condiciones particulares de vida y trabajo de estos colectivos en estos momentos, sobre todo con el tema apatridia, cómo la desnacionalización se convierte en una desigualdad persistente a la pandemia, dónde están los puntos de separación, pero también como si ustedes han visto que hay medidas y si dentro de las medidas tomadas por el Estado, ya sea el FASE, el quédate en casa, cómo estas medidas, o si hay medidas separadas de forma específica para mitigar los efectos diferenciados que la pandemia tiene en estos colectivos, porque si bien hemos visto en esta serie de webinars que hemos tenido en el transcurso de este mes y pico, que estamos en cuarentena, es que en sentido general, no solo en el país, sino también en la región, se han tomado medidas homogeneizantes para enfrentar la pandemia, como si es lo mismo y a todas las poblaciones les afecta por igual. Entonces, queremos ver como esa visión de ustedes sobre el tema. Si los colectivos que ustedes representan tienen demandas específicas para el Estado en el marco de la pandemia, y en caso de que las tengan, como cuáles mecanismos han utilizado para presentarla, y específicamente en el caso de los migrantes haitianos, si el Plan Nacional de Regularización ha marcado alguna diferencia en la situación de vida de los migrantes en este contexto específico. Bueno, como que son un montón de preguntas, realmente puede ser que ustedes también tengan otros considerandos que encuentren como prioritarios para abordar y visibilizar en el debate, así que a eso hemos dado como 15 minutos cada uno, y luego vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas con otras cosas que salgan, o con preguntas que tengan las participantes. En función de eso, como que el orden en que hemos definido que vamos a conversar, primero hablará Ana María Beliquia, de Reconocido, luego Rudy Joseph, de RD, Miguel Otaiza, de la Fundación Colonia Venezolana en República Dominicana, y por último, Brigitte Wooden, de Opinión. No sé, muchísimas gracias a quienes están participando. Vamos a estar recolectando preguntas tanto por acá por el chat de quienes están en Zoom, como quienes están en la transmisión de Facebook. Así que, no sé, muchísimas gracias. Ana María, te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda, gracias a la FES y a OMICA por organizar este espacio, que yo entiendo que es un espacio muy necesario, porque como bien tú lo dices, el Estado Dominicano ha tomado una serie de medidas para contrarrestar los efectos de la pandemia. Sin embargo, no toda la población se encuentra en la misma realidad. No todas las vulnerabilidades son iguales en esta media isla tan pequeña. Entonces, para hablar de desigualdad social en el caso de dominicanos de ascendencia haitiana de manera específica, hay que necesariamente hablar de la realidad de los batilles, que es el espacio geográfico donde se materializa esta exclusión y explotación que nosotros como descendientes hemos venido heredando durante mucho tiempo. Las personas dominicanas de ascendencia haitiana, al igual que los inmigrantes, que aunque queremos separar las dos realidades, las dos poblaciones,
de una cierta manera están vinculadas a nuestras realidades porque somos descendientes. Entonces, tanto los inmigrantes como los dominicanos de ascendencia haitiana han vivido históricamente en un contexto de vulnerabilidad y desigualdad, ya que nuestra presencia y nuestro existir en este lado de la isla está marcado por uno de los símbolos de la esclavitud del cual nos liberamos, que es la caña de azúcar. O sea, el símbolo del trabajo esclavo de finales del siglo XX y principios del siglo XXI es la industria azucarera. Entonces, nosotros como hijos de inmigrantes haitianos que nacimos en este contexto de explotación y desigualdad, en donde el batey era visto por la sociedad o por gran parte de la sociedad dominicana como algo aparte, como algo fuera del territorio, y tenía también un régimen y unos controles muy diferenciados. Entonces, en el declive y la privatización a finales de los años 90 de lo que fueron los ingenios de azúcar, especialmente los que eran de propiedad del Estado Dominicano, los bateyes han pasado de ser tierra de explotación a ser tierra de olvido. Entonces, en el caso de los bateyes que pertenecen a las empresas privadas, este sistema de explotación pues continúa, no ha variado, continúa hasta el día de hoy. Si bien es cierto que se han insertado algunos niveles de avance en algunos bateyes, como por ejemplo la construcción de letrinas, la habilitación de llaves potables para el agua corriente, en algunas comunidades, no en todas, tenemos comunidades que hasta el día de hoy la gente no tiene agua, la construcción de escuelas, parte de esos servicios han sido gracias a las presiones y denuncias de entidades de derechos humanos, sean estas iglesias, ONG, y no como un verdadero interés por parte de las autoridades en las poblaciones que viven en los bateyes. Ya para la entrada de los años 2000, con el cierre de la mayoría de los ingenios del Estado, nosotros vemos que los bateyes se encuentran en un estado de olvido y abandono prácticamente a su suerte. Entonces, como dicen muchos, se acabó la caña, se acabó también el interés de las autoridades en los bateyes como espacio de extracción de riqueza, porque la fuerza de los trabajadores se constituyó en una riqueza para la producción de la caña. Nuestras madres y nuestros abuelos vivieron por décadas en los bateyes. Vinieron de Haití contratados por el Estado Dominicano o por las empresas privadas para el corte de la caña, y por eso nosotros hemos nacido allí, nos hemos criado allí. Por eso reivindicamos el ser dominicanos de ascendencia haitiana. Es importante recordar también que los dominicanos de ascendencia haitiana son personas que han sido excluidos por el mismo Estado, no solo físicamente marginándonos en los bateyes como espacio de exclusión, sino también legalmente a través de medidas administrativas de desnacionalización, medidas legales como lo fue la famosa sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Entonces, esta sentencia, recordemos que se efectuó una ley para supuestamente contrarrestar los efectos de la sentencia 168-13, que fue muy discutida durante los años 2013, 2014 y 2015. En el 2014 fue cuando se promovió una ley, pero ¿qué vino a hacer esa ley? En vez de resolver el problema de los dominicanos de ascendencia haitiana, que en ese momento la demanda era el acceso a nuestra documentación de nacionalidad, la ley vino y dividió a la población dominicana de ascendencia haitiana, colocando lo que llamamos hoy grupo A, grupo B, siendo los del grupo A personas que ya tenían algún registro de civil, y aquellas personas del grupo B, personas que no tenían ningún tipo de registro de nacimiento. Entonces, a los del grupo A
lo que en la práctica hicieron con la ley fue como una especie de naturalización administrativa. Y con el grupo B, que son aquellos que no tenían ningún tipo de registro de nacimiento, pues la opción que tenían era la de inscribirse en el plan de regularización de extranjeros, convirtiéndolos así en extranjeros en su propia patria, en su propia tierra. Estamos hablando de gente que nacieron en Baquellas. La ley 179 decía que supuestamente las personas podían naturalizarse después de 2 años de haberse acogido a ese régimen. Fue casi 2 años después, no, más de 2 años después de haberse inscrito en ese proceso, que algunas personas pudieron recibir una cédula de identidad, pero que dice que son extranjeros. O sea, personas inscritas en el plan de regularización son dominicanas, pero les entregan una cédula que dice que son extranjeros y les entregan a algunos un carnet de residencia, como si hubiese sido un extranjero cualquiera. Muchos lo acogieron, de hecho, no superan las 2.000 personas los que tuvieron la suerte, si podemos llamarlo así, de conseguir este documento. Sin embargo, a pesar de que la ley, en los medios de comunicación habla de que fue una ley de naturalización, hasta el momento esta ley no ha naturalizado a nadie. En este mes de mayo, la ley cumplirá 6 años desde que fue promulgada y muchas de las personas que se acogieron a la ley creyendo que después de 2 años ya iban a tener su documento, iban a contar con su nacionalidad como dominicanos y podrían seguir haciendo su vida, hasta el día de hoy están a la espera. Por otro lado, están también los miles de personas que, por diversas razones, no se inscribieron en el plan de regularización. Estas personas al día de hoy no cuentan con ningún tipo de documento que las identifique, por lo que son inexistentes para el Estado. Es tanto así que no existe ningún plan o procedimiento para que estas personas puedan ir y adquirir documentos de identidad para seguir su vida. Es por ello que nosotros decimos que son personas que están en una situación de apatridia, porque el Estado no los reconoce, el Estado niega su existencia. La población dominicana de ascendencia haitiana, al igual que los grupos más vulnerables de este país, viven una situación de extrema desigualdad que se suma a la realidad que nos ha traído el COVID, la pandemia. Sabemos que es una crisis internacional que está afectando a todos a diferentes niveles. Sin embargo, hay personas como las dominicanas de ascendencia haitiana que no tienen manera de ser incluidas porque ya hace tiempo que el Estado las excluyó de cualquier posibilidad. Desde que el virus llegó a República Dominicana, parte de nuestras preocupaciones fueron las preocupaciones generales del tema de la asistencia, del acceso a los centros de salud, ya que la mayoría de las personas viven en centros rurales donde no cuentan con centros de atención primaria, tampoco cuentan con el seguro del Estado. Sin embargo, cuando se adoptó la medida de emergencia junto con el paquete de medidas económicas, nos preocupó muchísimo ver que nuestra población no se veía reflejada, no se veía incluida en ninguna de estas medidas. Por algo tan sencillo como el hecho de que ya el Estado, como dije, nos había excluido desde que comenzó la política de desnacionalización. Algunas de las medidas que tomó el Estado, por ejemplo, la medida económica para las empresas y trabajadores, la medida fácil. La mayoría de nuestra gente es trabajadora informal, por lo tanto, no entra en estas medidas. La medida de la asistencia humanitaria, quédate en casa, que el Estado se regocija de decir que es una de las medidas más únicas en el mundo porque hace transferencia directa a través de la cédula. Recuerden que estamos hablando de una población que en su mayoría no tiene cédula de identidad, por lo tanto no puede beneficiarse del plan Quédate en Casa porque no tiene un documento. Y los poquitos que sí la tienen no han sido incluidos.
Existe también el programa del Plan Social de la Presidencia, que estas son medidas que están para las poblaciones pobres. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de nuestra gente no cuenta con documentación no ha podido ser beneficiada de dichos planes. Además de que, por ejemplo, el Plan Social de la Presidencia, que es el de llevar comida del INESPRE, que sería uno de los que más fácil podría llegar a nuestras comunidades, dada la situación que ya les he descrito, tampoco ha llegado. En ese sentido, existe un número muy ínfimo de dominicanos de ascendencia haitiana del grupo A exclusivamente en el programa Quédate en Casa, pero la gran mayoría son aquellos que están en una situación de vulnerabilidad extrema, no simplemente por cómo viven o de qué viven, sino por el hecho de que son invisibles ante las autoridades. Aquel que tal vez tiene cédula, abrigaba la esperanza de que pudiera estar en el listado del programa Quédate en Casa, pero la gran mayoría pues solo queda con la esperanza de la solidaridad. Entonces, en resumen, estamos hablando de un grupo de personas que en su mayoría vive en zonas de vulnerabilidad y pobreza, es una población indocumentada, vive mayormente del trabajo informal. La mayoría de nuestras mujeres lo que hacen es trabajar en casa de familia, y ya nosotros sabemos todo lo que ha sucedido con las trabajadoras domésticas, con las trabajadoras del hogar. La mayoría de los hombres lo que hacen es trabajo en construcción, trabajo en la agricultura, que son trabajos que por sus características no generan un compromiso por parte de los empleadores. Son trabajadores temporeros, informales. En algunas comunidades batalleras donde los ingenios están un poco más activos, como el Central Romana, el CAE, la vida ha seguido con una relativa regularidad. Eso en parte es un alivio a nivel económico, pues ya que no están en los programas sociales, pueden por lo menos salir a hacer sus labores, pero por otro lado, no cuentan con la protección mínima que se requiere, que no cuentan con la mascarilla ni con los artículos de higiene que puedan garantizarle la protección requerida. Entonces, no existen medidas específicas adoptadas por el gobierno para nuestro colectivo. En algunas comunidades nos han notificado que se les tomó información cuando fueron censados. Sin embargo, han sido muy pocas las personas beneficiadas con el programa, con los programas que está implementando el gobierno. Creo que el hecho de que el virus haya llegado a través de la clase media de este país ha dado un margen de posibilidad de manejar un poco los efectos. Si el brote, entiendo que si el brote hubiese llegado a través de las familias más vulnerables, como las de los barrios o las de los bateyes, la posibilidad, creo que la realidad nuestra sería mucho más grave por los niveles de hacinamiento que vive nuestra gente. Cuando este virus se meta de lleno a nuestras comunidades, la realidad que vivimos hoy puede ser un poco mucho más dramática. Por eso entendemos que el Estado debe tomar medidas más contundentes, jornadas de información y orientación para mantener el distanciamiento y la higiene como medidas de prevención, que estas orientaciones y asistencia lleguen también a nuestras comunidades, que sean un poco más eficientes en las comunidades más pobres y batelleras, que se pudiera distribuir kits de higiene gratis, de manera gratuita a la gente, que incluya también mascarilla. Que en el caso de los bateyes, que son personas que en su mayoría no cuentan con los documentos y que también son migrantes, que se pudiera llegar por lo menos con el programa del plan social de la presidencia, que lleva comida a la gente. Eso tal vez los obligaría a no tener que salir de casa para el día a día. La mayoría de nuestros padres y abuelos son cañeros o fueron cañeros que aún están clamando por una pensión digna. Entonces nosotros creemos que sería un momento justo para que el gobierno dominicano entregue las pensiones a todos estos ancianos que han venido reclamando durante años, o por lo menos decretar algunas pensiones solidarias para esta población, ya que beneficiándolos a ellos como ancianos que trabajaron durante décadas,
también nos estarían beneficiando a nosotros como descendientes. Como colectivo, nosotros, como colectivo reconocido, ha tomado una serie de medidas para acompañar y apoyar un poco a nuestra población en este momento tan particular. Hemos hecho difusiones de spot publicitarios que varias organizaciones han creado a nivel nacional. Entonces, hemos estado replicando estas orientaciones a nivel de nuestra población. En cada zona donde trabajamos tenemos grupos organizados, las informaciones que se están compartiendo mayormente las compartimos por WhatsApp. Existen comunidades donde muy pocas personas tienen celulares inteligentes, a veces tú encuentras uno o dos personas que sí cuentan con un celular inteligente, entonces, o que es el líder comunitario, entonces este se encarga de recibir las informaciones y compartirlas a las demás personas. Hemos gestionado como grupo que los principales líderes nuestros que están en las comunidades batalleras cuenten con minutos en sus celulares, minutos de teléfono para poder llamar o para activar las redes sociales y así mantenerse informados y poder también informar a otros. Y como colectivo, nosotros junto a un colectivo que se llama We Are All Dominican, de un grupo de jóvenes dominicanos, americanos, dominicanos, hijos de dominicanos que de la diáspora, hemos lanzado una campaña virtual para poder recaudar fondos para ayudar a algunas de nuestras familias que están en mayor situación de vulnerabilidad. Hasta el momento nosotros hemos podido apoyar unas 150 familias en nuestras comunidades batalleras, especialmente aquellas que se encuentran con mayor niveles de vulnerabilidad. De estas 150 familias, el 51% de personas que hemos apoyado son personas del grupo B, es decir, aquellas que no cuentan con ningún tipo de documento y por lo tanto no van a ser beneficiados por estos programas del gobierno, ni van a ser tomados en cuenta tampoco por los políticos que andan en campaña porque no tienen cédula para votar. El 16% son de madres inmigrantes que viven en alguna de nuestras comunidades. El 19% es de personas del grupo A que a pesar de tener cédula no son beneficiadas por el programa Quédate en Casa. Y el otro 11% han sido de adultos mayores, que personas que viven solas en algunos de los batalles que no cuentan con familia y que por lo tanto tampoco pueden salir a trabajar. Y hay un 2% que ya entra en otros. A grandes rasgos es un poco lo que hemos venido haciendo desde nuestras limitadas posibilidades para paliar un poco la realidad de algunas de las familias con las cuales nosotros trabajamos y vivimos. Lo dejo hasta aquí y dejo espacio entonces para el otro compañero. Ya después en las preguntas podré ampliar cualquier otra cosa. Muchas gracias, Ana María. Sí, vamos a ir recolectando preguntas y las pasamos en un rato. Rudy, te damos paso a ti. Gracias, gracias. Bueno, antes que todo, le doy muchas gracias por invitarme a ese interesante panel. Y el título lo dice todo, coronavirus y desigualdades preexistentes. Y me ha llamado poderosamente esta última palabra, preexistentes. Y como venía diciendo Ana María, que la cuestión de la invisibilidad de nuestra población, ahora voy a tratar específicamente la población de migrantes haitianos, que ha sido invisibilizado dentro de esa situación, pero también desde mucho antes, por todo el entramado, o pues se puede decir, sistema de explotación y de opresión, tanto a nivel laboral o a nivel de cuestiones raciales o otras características, ¿verdad? Bueno, pero con la palabra preexistente, y esto nos apela a empezar
por describir un poco, antes de la situación de COVID-19, cuáles eran un poco las condiciones de vida y de trabajo de la población migrante haitiana en el país. Sabemos muy bien que voy a enfocar un poco desde la perspectiva de trabajo, que sabemos que dentro del Código Laboral Dominicano, que hay 13 principios generales, y yo me voy a recordar un poco 4 de los principios que hay, que es del principio 1, el 4, el 7 y el 9. El principio 1, que dice que el trabajo es una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Y el principio 4 habla de la no distinción entre nacionales y extranjeros. Y el 7, que se deriva del principio 4, que se prohíbe todo tipo de discriminación o exclusión, que sea por motivo de sexo, edad, raza, color de piel, ascendencia nacional, origen social, etc. Y el principio 9, que el contrato de trabajo no es el que consta de un escrito, sino el que se ejecuta en hechos, es que el contrato puede ser tanto escrito como verbal. Hemos visto que en general esos 4 principios no han sido respetados para la población de trabajadores migrantes, en cuestión sobre todo de la no discriminación, sobre todo porque vamos a ver ahorita que tanto como ha sido la situación de los trabajadores. Hemos visto en una entrevista que nos había concedido Jesús Núñez a través del Movimiento Socialista de los Trabajadores, nos ha descrito un poco las condiciones que mencionaba ahorita a Ana María, que él dice en su palabra de semiesclavitud, por todas las negaciones de derechos básicos como a la pensión, a un seguro médico, a una vivienda digna, a la alfabetización y también de demás condiciones dignas de trabajo. Por ejemplo, justamente el 1 de mayo, y en República Dominicana fue el 4 de mayo, se conmemoró el Día del Trabajador y Trabajadora. Y todo el mundo se recuerda que ese movimiento fue básicamente por la demanda de un horario de trabajo que no exceda de 8 horas. Pero en las cañas, y Ana María lo puede corroborar, que se sigue jornada de trabajo de hasta 14 horas. Y el mismo Jesús nos había dicho que esos trabajadores cañeros se levantan desde las 5 de la mañana y regresan a su casa o a su hogar a las 7 de la noche. Permiso, Rudy. Dicen que si puedes alzar un poco la voz porque te escuchas bajo y en algunos momentos se cae. Ok, ahora sí. ¿Mejor? Sí, ahora se escucha mejor. Ok, voy a mantener eso porque quizás se aleja. Sí, estas son algunas condiciones y vi una pregunta ahorita que hablaba sobre cuál es la inquietud con respecto a los trabajadores de la economía informal. Que sabemos muy bien que según la encuesta nacional de inmigrantes, tenemos áreas de trabajo o de la economía en República Dominicana que por su característica se vuelven trabajo informal o del sector informal. En la construcción, según la ENI del 2017, tenemos unos 87,000 trabajadores migrantes haitianos en esta área. Y también pensando en todas las áreas como de agricultura, otras actividades relacionadas al turismo, los vendedores de los mercados populares y los ambulantes. O sea, todas esas personas
que no tenían ningún tipo de acceso a protección social, o también que se podría decir que en muchas ocasiones para los trabajadores, para decir un apellido así, independiente, pero que no tenían como algún contrato que puede ayudarle a tener algunos otros derechos. Entonces, todas esas personas no han sido tomados en ninguna iniciativa, ni ahora ni antes. Bueno, puedo mencionar también el caso de los estudiantes universitarios haitianos, que dentro del universo de estudiantes extranjeros se representa un 66% según la encuesta del Banco Central del 2014. Unas entre 6.000 a 7.000 personas, no me acuerdo bien el número, pero por ahí que anda. Y estas personas, por toda la situación que ha generado, que dependía de las remesas que venían de Haití, porque no solamente la remesa en la isla funciona de ambos lados, no sé si conocían esta parte, tanto desde aquí se mandan para Haití y también de Haití para acá, porque por esa población, sobre todo para esa población de estudiantes. Entonces, bueno, no sé si conocen un poco cómo es la situación de Haití. También está aplicando la medida de distanciamiento social, aunque no tan rígida o no tan pronunciada como en República Dominicana, y muchas actividades que son mayormente de la economía informal han sido afectadas en Haití, y eso ha disminuido las remesas que tienen que recibir los estudiantes, y se han visto impedidos o dificultados, ¿verdad?, para poder asumir compromisos, por ejemplo, pagar la universidad, la casa y hacer compras para su alimentación. Entonces, dentro de todas esas cosas, de todos esos elementos, queremos subrayar o enfocarnos también en lo del derecho a la protección social. Si hemos visto dentro de diferentes grupos que hemos citado, todos han sido afectados, se han visto afectados porque no contaban o no cuentan con un mecanismo de protección social, que sea en el caso que mencionó Ana María, de los trabajadores cañeros, que han estado cotizando durante varios años a la seguridad social del país, y se le ha pedido, en el momento de tener acceso a esa pensión, se le está dando mucho pero. Y desde la Unión de Trabajadores Cañeros y también de otros grupos, se han estado, o sea, antes de COVID-19, movilizando para que el Estado dominicano asuma este compromiso que incluso esos trabajadores han hecho han completado su cuota para poder tener acceso a ese fondo. Y en este momento, como dice Ana María, se han visto más afectados porque no cuentan, porque muchas veces, aunque se siguen, que voy a mencionar ahora, se siguen algunas actividades dentro del campo de la caña, pero todos esos ex trabajadores que no pueden seguir trabajando, que tienen 70 años o más, o 60, 70 años o más, que deben recibir sus pensiones, y así se podría por lo menos aliviar la situación de cientos de personas que viven en los batalles. Bueno, en el marco del COVID-19, como, bueno, no voy a tardar mucho de eso porque Ana María lo mencionó, que se siguen muchas actividades en los campos de caña, incluso con las mismas largas jornadas de trabajo. O sea, no se ha variado
las 14 horas que le han obligado a trabajar, o sea, unas condiciones violatorias de todas las convenciones del Código Laboral y unas condiciones infrahumanas, si se puede decir. También se sigue el trabajo en el banano, o sea, en el campo del banano, que especialmente o sobre todo en el norte del país, pero a diferencia de lo que mencionó Ana María, no se nos ha reportado que se toma un poco de protección o de precaución. No es que todos los trabajadores tienen su equipo de protección personal, pero se ha tomado como alguna medida de distanciamiento y de también cuando se entra, de poner como ordenar la entrada y la salida de los trabajadores. ¿Cómo se veía venir? Esas actividades no se han parado porque justamente dentro de esta emergencia, dentro de esta crisis sanitaria, son actividades importantes y esenciales, sobre todo de cara a dar respuesta a las demandas de provisión de alimentos. Y no sé si han visto, si se han percatado cuando van al supermercado a abastecerse, y hemos visto que la mayoría de las personas buscan en los víveres, en el área donde hay productos agrícolas, y se olvidan un poco de los otros tipos de alimentos. Con relación a la medida específica por parte del Estado, no hemos visto para nada que se ha pensado en la población de inmigrantes haitianos. No digo solamente haitianos, pero también, como está Miguel de Funcovet, puede también detallar sobre eso, de todo tipo de inmigrantes. No sé si han seguido las declaraciones de las autoridades de la Comisión de Alto Nivel para enfrentar la pandemia en el país. Nunca se ha mencionado la palabra migrante, ni se ha hablado de la condición de los trabajadores migrantes, que como se ha hecho estimación, que aporta entre un 7 a 9% del Producto Interno Bruto dominicano, según la fuente de investigación. Entonces, ¿cómo se encuentran esas personas? Hemos mencionado, de un lado, solamente pensar en las 87,000 personas que trabajan en la construcción, que no tenían acceso a la protección social, ni algún mecanismo de protección social privado, para decir algo así, están a su merced. No tienen, dependían básicamente de ese trabajo, y ahora que no se puede activar en ese sentido, entonces están queriendo regresar a Haití. Y ni eso a veces no pueden lograr. Y también sabiendo que en Haití la situación es lo mismo, ¿verdad? Y no hay diferencia, bueno, no hay mucha diferencia, para no decir esto, que en diferentes países cómo se comporta la pandemia. En el caso de la documentación, pensamos que con el Plan Nacional de Regularización, aunque no se ha logrado, no se ha podido acceder casi la mitad de la población que tenía que acceder a ese plan, pero los números o los resultados han sido muy pobres. Y eso, el panorama es como un plan de documentación para mantener la inmigración irregular. Porque los documentos que se obtienen, por decir algunos números, se ha reportado que desde las fuentes oficiales, que cerca de 260,000 personas fueron favorecidas. Pero escuchen bien, ¿cuántos lograron la residencia temporal? 7,834 personas.
Entonces, la mayoría, unas 252.000 personas, no han logrado esto y tienen un carnet de trabajo temporal que tienen que renovar cada año por un costo que varía entre 17 a 20.000 pesos. Piensen bien en los trabajadores cañeros, en los trabajadores de la construcción, en los trabajadores ambulantes o vendedores ambulantes. O sea, el costo que tienen que renovar cada año ese cambio. Para poder terminar, solamente urgimos, desde Haitianos RD, habíamos mandado una carta pública a las autoridades pidiendo que haya una inclusión explícita de las personas inmigrantes en la asistencia social y también en la atención médica. Pedimos también respuesta definitiva a la demanda de miles de trabajadores cañeros para que puedan acceder a sus pensiones y también para la situación de los trabajadores de la economía informal, de poder tener algún apoyo económico temporal de lo que dentro del programa Quédate en Casa u otro tipo de programa que se pueda hacer. Y por último, aunque no menos importante, creemos que se debería hacer, o desde el Estado, hacer un operativo para poder flexibilizar o requerir de la banca flexibilizar los requisitos en los bancos comerciales para que los trabajadores tengan acceso a más fácil a crear cuentas bancarias y así como facilitar un mayor índice de bancarización y disminuir las transacciones en efectivo. Para terminar, decirle que desde el colectivo Haitianos RD, estamos con otras organizaciones también reconocidas, participan, de poner en línea una radio o que sería en este momento un podcast que contiene todas las informaciones para la prevención frente a COVID-19, pero también informaciones clave, por ejemplo, que cuando pueden regresar a Haití, porque hay algún horario, un día que han puesto las autoridades, que por no entender quizá en español bien esas disposiciones o por no tener acceso también a esas noticias, pero bueno, parece con sinceridad no he escuchado o no he visto en ningún lado que el gobierno ha informado de esas medidas en los medios tradicionales. Pero nosotros nos hemos enterado y estamos pasando esas diferentes informaciones que pueden como aliviar un poco la situación de las personas. Muchas gracias. Gracias a ti, Rudy. Miguel, te cedo la palabra. Muy buenas tardes para todos los compañeros panelistas, a la señorita Ana María por la invitación, a Bridget por querer compartir parte de la problemática que nos pasan a los migrantes, en este caso a la diáspora venezolana. No estamos muy lejos de la realidad que planteaban mis compañeros. Ahí también hay diferencias entre las diásporas. En el caso de nosotros los venezolanos, que por situación que ya conocen todos, que está pasando en Venezuela, en la primera oleada, cuando llega aquí en el 2016, un grupo de venezolanos, los profesionales, nos organizamos y nace Funcover. Funcover es una organización, una ONG que trabaja con población venezolana. Tenemos ya casi 4 años trabajando con población aquí en República Dominicana. Quiero abrir un poco, pues, para que conozcan de nuestra organización en específico. En el caso del COVID-19, eso fue un impacto que nos cayó o nos agarró de sorpresa a todos. No es una mentira, pues, que muchas potencias del mundo
no han podido paliar esta situación. República Dominicana no escapa de esto, y también nosotros como diáspora estamos afectados. Aproximadamente en República Dominicana hacemos vida más de 90.000 venezolanos. La gran mayoría, aunque son profesionales, ejercen la economía informal. A raíz del 17 de marzo, cuando el gobierno anuncia las medidas a tomar, muchos venezolanos quedaron prácticamente desamparados. Comparto tanto con Ana María como Roy el tema de que el gobierno dominicano no ha tenido hacia los migrantes, yo no he escuchado algún contexto donde nos incluya. Entonces, a raíz de esto, nuestra organización, a través de la Organización Internacional para la Migración, sector privado, nos hemos organizado hasta el momento. En la parte alimentaria hemos entregado a más de 200 personas, y esto hace un número de 1.408 hogares. Hemos tratado de paliar, de entregar unos kits de alimentación a toda esta población vulnerable que no tiene ahorita acceso a bienes de servicios económicos. Y entonces nos organizamos y tratamos, junto con los sectores que les he comentado, tratar de paliar un poco la situación nuestra. Nos ha ido con esta experiencia bastante bien, igualmente que las organizaciones internacionales también nos han dado la mano, siempre como la OIM. Pero hay cosas que se escapan de las manos. Por ejemplo, en el tema de salud, el acceso a la salud en estos momentos con el COVID-19 es bastante difícil, y hay otras enfermedades como las oncológicas, problemas de presión arterial. Personas que tienen que ir a hospitales se ven limitados porque no los dejan tener el acceso a los hospitales. A pesar de que nosotros, a través del Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de Salud, hacemos enlaces, y de verdad, como hay lo bueno, lo malo también hay lo bueno. En algunos hospitales, cuando referimos casos de emergencia, han atendido a nuestros paisanos venezolanos. Pero coincido igualmente con mis compañeros que la situación, cuando estamos primeramente vulnerables, cuando no tenemos documentación, el acceso a la salud es bastante difícil. Entonces nosotros tenemos que recurrir a los sectores privados, buscar medicinas para llegar a un número de población venezolana para ayudarlos. Obviamente quisiéramos ayudar a toda esta población, pero también tenemos limitaciones. Por lo tanto, es difícil en estos momentos, cuando el COVID prácticamente nos cambió la vida, cuando nos encontramos vulnerables, tratamos de organizarnos. Es lo que yo siempre le digo a la comunidad venezolana en este caso: organizarnos, porque hacemos vida acá y de alguna manera tenemos que paliar la situación. Es una problemática bastante difícil porque estamos a nivel nacional, aunque ya Funcover tiene enlaces en Puerto Plata. Disculpe que fue una llamada. Funcover tiene enlaces en Puerto Plata, en La Romana, en Higüey, en Santiago,
nos hemos unido y así de esa manera seguir ayudando. Disculpe que a veces entran llamadas y entonces, bueno, yo iba en esta parte y nosotros estamos buscando también que el gobierno tenga la sensibilidad de también de incluirnos en algún tema que inclusive nosotros como profesionales podemos ayudar a tener o planificar un tipo de ayuda a nuestra población, inclusive a otros migrantes, porque en este momento es una problemática que nos ataca tanto a venezolanos, haitianos, dominicanos, porque aquí también hay dominicanos que no tienen el acceso a esos programas del Estado y no están muy lejos a la realidad nuestra. Eso también yo lo entiendo. Y nosotros también como migrantes queremos colaborar a planificar de alguna manera de que el Estado dominicano nos pueda incluir en este tipo de programas que tiene. En la parte de la documentación, bueno, de verdad que la Organización Internacional para la Migración ha hecho un trabajo arduo desde hace más de 4 años y justamente antes de llegar la pandemia ya habíamos llegado a algunos acuerdos, no de tener una regularización como tal, pero sí flexibilizar el acceso a un estatus regular, porque es muy difícil trabajar. Hay muchos profesionales que ejercen la economía informal dignamente, porque ningún trabajo es digno, pero muchos quisieran tener un poco más de calidad de vida en este país que nos ha abierto los brazos. Y yo en particular me siento muy agradecido con el pueblo dominicano, porque de verdad nos ha acogido con brazos abiertos. Yo inclusive digo que culturalmente nos parecemos y bueno, hay muchos lazos históricos que nos unen como venezolanos y dominicanos. Muchos ya conocen pues de la historia. Duarte murió en Venezuela. En los años 80 mucha población dominicana nosotros los acogimos. Y es una cuestión que pienso yo que debe ser recíproca. Muchos venezolanos en esta situación del COVID tienen la idea de regresar a Venezuela, porque el tema de los alquileres pienso que va a ser un tema bastante fuerte cuando se levante la cuarentena, porque muchos venezolanos no van a tener el acceso para pagar a estas personas que son dueños de estas viviendas. Aunque nosotros desde FUNCOVER estamos trabajando junto con la Organización Internacional de la Migración, un documento donde se pueda flexibilizar el tema de los alquileres, porque pienso que esto va a ser un tema también bastante fuerte y nuestro abogado, el abogado licenciado Iván Carrera, junto con otros abogados dominicanos, estamos trabajando en el tema. De manera que estoy muy de acuerdo con mis compañeros panelistas. Coincidimos como diáspora, como migrantes, en situaciones que nos pegan cada día aquí en el país. Pero pienso también como reflexión, en la unión está la fuerza y trabajando arduamente se pueden lograr muchos logros. Y nosotros como diáspora venezolana
estamos dispuestos a seguir aportando a este país que nos abrió sus puertas, y siempre estamos a la orden y estamos prestos a servir. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Brigitte, te paso la palabra. Les marco acá. ¿Nos escuchas? Sí, déjame regresar. Aló, ¿me escuchan ahora? Sí, sí, ahora sí. Aló. Sí, sí, te escuchamos. Sí, iba a utilizar pantalla, pero ya... sí, pero parece que no pude proyectar lo que quería proyectar. Déjame ver. Pero no importa. Déjame seguir adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas. Ya un placer estar aquí con ustedes en ese foro que estamos convocando con FES. Y yo voy a hacer como algunas pinceladas que espero que pueden ya completar lo de los panelistas anteriores, enfocándome más en algunas nuevas movilidades que puede haber a través de la isla a raíz de la pandemia, ¿verdad? De manera que mi aporte a ese foro apunta a arrojar luces sobre las respuestas a la crisis de parte de personas haitianas de bajos ingresos y sus familiares en la isla de Hispaniola. La secuela al terremoto de enero de 2010 nos da algunas pautas para aprender de movilidades nuevas emergentes. Sostengo que COVID-19 presenta desafíos aún más grandes, tanto para las personas que ya están en territorio dominicano, además para ellos que podrían intentar migrar durante la pandemia. Históricamente, como ya se ha mencionado, los dos países, bueno, han tenido un historial de colaboración en lo que se refiere a cooperación en asuntos de salud, remontando a los años 50 para acuerdos bilaterales, y en la actualidad existe cooperación transfronteriza significativa para hospitales dominicanos en la frontera poder complementar la capacidad más limitada que hay en Haití. Otros temas bilaterales no han tenido resultados tan positivos. De la migración laboral de haitianos a República Dominicana de hace un siglo, se ha documentado, como ya han mencionado otros panelistas, abusos de derechos humanos enfrentados tanto por los trabajadores como por sus descendientes. Y como se sabe, como ya se ha mencionado, después de una década de medidas cada vez más restrictivas, en este nuevo siglo, en 2013, el Tribunal Constitucional hizo un fallo que ha desnacionalizado a más de 130,000 dominicanos, mayormente de ascendencia haitiana. Y aunque ha habido avances para paliar esa situación, hay un grupo significativo que todavía no ha podido tener acceso a sus documentos bajo la operación de la Ley 169-14. Además, como ya se ha mencionado, Rudy, con el Plan Nacional de Regularización desde 2014, ha sido importante, pero hasta el día de hoy hay cientos de miles de personas migrantes que siguen con un estatus migratorio vencido o frágil, lo que se llama en la literatura como legalidad precaria, ¿verdad? Y como dijo el panelista venezolano, ya los venezolanos han quedado prácticamente fuera de ese plan. Si veamos un poquito la panorámica en la isla, con el tema de estados de excepción, paradójicamente Haití tuvo su primer confinamiento en las Américas antes de la llegada de COVID-19 y es uno de los últimos países en el hemisferio que está azotado por la pandemia. El confinamiento o paylock de los últimos meses de 2009 se refiere a las protestas políticas, económicas y sociales que paralizaron Haití
precipitadas por los escándalos anticorrupción revelados a mediados de 2018. No se cerró la frontera entre Haití y la República Dominicana, pero las escuelas fueron cerradas y muchos negocios tuvieron que cerrar sus puertas en Haití. Ya en este año, antes de 2020, antes de detectar el primer caso de coronavirus en Haití, el presidente Jovenel Moïse declaró un cierre de la frontera terrestre, recordando sin duda la lucha de 9 años para controlar el brote de cólera de octubre de 2010. La situación es desafiante para Haití de cara a la crisis sanitaria debido a una carencia de capacidad instalada de servicios sanitarios. El distanciamiento social es un reto en zonas urbanas con el hacinamiento, la norma en los barrios populares y la informalidad del trabajo. De este lado de la frontera, en la última quincena de marzo, el presidente Medina ha introducido un estado de excepción, un toque de queda, medidas de distanciamiento social. Y para ese entonces, evidentemente, la República Dominicana ya contó con un número significativo de casos y una tasa de mortalidad significativa relativo a algunos otros países de la región. Los servicios de salud, como sabemos, son relativamente débiles y programas de protección social, como ya se ha mencionado, pasan por alto una población significativa sin documentos, sobre todo trabajadores migrantes y sus descendientes nacidos en el país. Quiero hablar brevemente de los 4 tipos de movilidades a escala insular que se han dado durante la pandemia. La frontera no es del todo impermeable en esa crisis, aunque es técnicamente cerrada, como se explica más adelante. De hecho, las pautas de la Organización Mundial de Salud dan la razón a la República Dominicana y Haití en su mantenimiento de cierta apertura de la frontera, diferente a algunas otras fronteras en la región, con consecuencias negativas y para esas otras fronteras, cuando migrantes de bajos recursos tienen mucho más problemas para regresar a casa, regresar a su país de origen. En la medida en que se desarrolla la pandemia en Hispaniola, se puede observar 4 tipos de movimiento transfronterizo de parte de las personas haitianas. El escenario que llama más la atención en primer lugar fue el éxodo, por ejemplo, en la frontera del norte de alrededor de 1,000 haitianos en un solo fin de semana del 20 al 22 de marzo, en lo que algunos han llamado como movilidad de pánico, en ese caso y en otros casos en el mundo, ¿verdad? Una escasa coordinación entre las autoridades en la frontera y capacidad limitada del lado haitiano quiere decir que las pruebas para COVID-19 han sido pocas para estas personas que regresan de manera espontánea. Y ya cifras oficiales nos hablan de algunos 20,000 retornos espontáneos en virtud del coronavirus. En segundo lugar, y de manera simultánea, ya con el cierre oficial de la frontera, siguen dando casos en que haitianos que buscan trabajo en el interior de República Dominicana están ingeniando nuevas rutas informales y potencialmente peligrosas para cruzar, evadiendo las autoridades o pasando gracias al macuteo. Y en tercer lugar, donde se ejerce de manera eficaz el control de parte de las autoridades dominicanas, puede ser que haya la devolución inmediata de estos migrantes en procesos de las llamadas no admisiones. Y luego, el cuarto tipo de movimiento es el de los habitantes fronterizos, quienes, a pesar de la frontera cerrada, los mercados fronterizos y biseminales suspendidos, siguen cruzando a pie en los alrededores de los 4 puntos oficiales de cruce. Puede ser que esas personas también son devueltas de manera arbitraria, ya que la legislación para autorizar su cruce, que está en la Ley de Migración de 2004, no se ha implementado para regular ese tipo de migración pendular de larga data.
De manera que en términos generales se podría sostener que estos 4 tipos de movimiento están tanto más restringidos. No hay manera de salir de la isla para migrantes pobres, de no ser en Yola, con el perímetro de la isla efectivamente cerrada bajo COVID-19, como dinámicas ya, como movimientos más dinámicos, en la medida en que esas nuevas inmovilidades después ya que son más dinámicas que las inmovilidades después del terremoto de 2010 en Haití. En ese momento, la mayor parte de haitianos pobres que fueron inmovilizados por el terremoto se quedaron bajo carpa en casa. De hecho, el último informe de la OIM del 10º aniversario del terremoto mostró a unas 30,000 personas todavía damnificadas sin vivienda en Haití. Si ponemos todo eso en el marco de una panorámica regional e internacional, podemos ver que hay nueva jurisprudencia en algunos países de la región garantizando el derecho a las personas migrantes poder cruzar fronteras en medio de la pandemia para regresar a casa, sus países de origen. Hasta un flujo modesto de personas venezolanas ubicadas en otros países de la región están intentando regresar a Venezuela, independientemente del viaje largo y arduo que puede implicar. República Dominicana ha facilitado el regreso de haitianos a su país, como ya se ha mencionado, por vía terrestre, igual que ha facilitado el regreso de sus nacionales dominicanos desde territorios como Curazao, Aruba, entre otros del Caribe insular. El acceso a planes de protección social es un tema espinoso cuando se trata de personas migrantes y sus familiares que en tiempos normales pueden no contar con ese tipo de asistencia. Los tiempos de crisis pueden aumentar su situación de vulnerabilidad. Hay países como Portugal que han introducido buenas prácticas de confirmar un estatus regular a personas migrantes cuyos expedientes están en proceso y por ende facilitando su inclusión en respuestas oficiales a la pandemia. En otro tenor, como ya se ha mencionado, trabajadores migrantes esenciales en muchos países, incluyendo ellos que trabajan en rubros agrícolas, pueden estar particularmente expuestos a contagiarse con el coronavirus si no hay medidas rigurosas llevadas a escala y apropiadas tanto en los campos de trabajo como en sus comunidades. De manera que hay organizaciones de la sociedad civil dominicana, como ya se ha mencionado, que están monitoreando este contexto laboral en rubros en que trabajan muchas personas migrantes haitianas en el país, como pueden ser los campos de caña, de azúcar, los patés bananeros, el arroz, el cacao, entre otros. ¿A qué nos conduce todo eso? Y si estamos ya tratando de movernos de desigualdades persistentes hacia una nueva panorámica y políticas migratorias más justas. Cabe preguntar si el coronavirus sea capaz de despertar en la isla un giro hacia relaciones dominico-haitianas más productivas, notablemente sobre migración, reconociendo cierto estancamiento en el desarrollo de políticas públicas más holísticas en esa relación y también en cuanto al derecho a la nacionalidad dominicana. Los defensores de los derechos de las personas migrantes insisten en que estos segmentos de la población en situaciones de la llamada precariedad legal, migrantes haitianos, migrantes venezolanos, y dominicanos de origen haitiano desnacionalizados deben de estar incluidos en las respuestas al coronavirus o todos estamos a riesgo de estar contagiados. Un jurista de renombre en Santo Domingo, Eduardo Jorge Prats, advirtió lo siguiente en su artículo titulado Escape del Apocalipsis de marzo de 2020.
pero no hay escape posible del coronavirus. Cualquiera, pobre o rico, puede ser contagiado. Estamos pues todos juntos navegando en este gran barco cósmico que es la Tierra, aunque lo cierto es que solo algunos viajan en primera. O sea que ya esas desigualdades persistentes desde antes de la pandemia persisten ya bajo COVID-19. A modo de conclusión, lo más probable es que la pandemia de 2020 afectará a todas las zonas geográficas de Haití y la República Dominicana, estimulando políticas más incluyentes de salud de las respectivas autoridades, sin las cuales no se va a aplanar la curva ascendiente de personas contagiadas ni lograr la erradicación del virus. Si no hay voluntad política y cambios profundos hacia la inclusión a largo plazo de migrantes haitianos de bajos ingresos y sus familiares podrían no materializarse. Esto así, a pesar de la llamada clara a todos y todas en la isla, a que de ignorar la advertencia estamos todos a riesgo de no poder ejercer nuestro derecho a la salud. En esas circunstancias puede que el proceso de controlar al coronavirus en la isla pueda constituir más bien una vía de crisis. Muchas gracias. Gracias a ti, Bridget, porque terminas con dos puntos sumamente claves de pensar la pandemia no solo de un lado del territorio, sino entender que la isla es indivisible, en términos físicos es imposible dividir el territorio y que eso implica pensar soluciones colectivas, no individuales. Ahí voy a retomar algunas preguntas que nos hacen sobre, primero, pensar si ven viable la revisión en estos momentos de la política de migración por la situación particular en la que nos encontramos. ¿Qué pasa con Ana María, esto específicamente para ti, con relación a la campaña de descrédito que hay por el acceso de algunos dominicanos de nacionalidad haitiana a ciertos planes de los planes Quédate en Casa, sobre todo? Sabemos que en momentos de crisis las acciones de xenofobia y racismo se multiplican, así que es como la pregunta en sentido general, ¿cómo ven ustedes esa situación en estos momentos? Aquí hay una pregunta de, bueno, en sentido general, las ayudas y los apoyos y los planes de protección social en República Dominicana muchas veces se canalizan por otras vías. Empresas privadas con donaciones, pero que sabemos que vienen desde el Estado, candidatos X o Y que le entregan cierta cantidad de raciones de alimentos para que los entreguen en sus comunidades, políticos de la oposición que también están en la misma de entrega de alimentos y cosas como si esas ayudas o esos planes han llegado a los colectivos, independientemente de que no sea de forma directa por instituciones del gobierno. ¿Y qué pensar? Es decir, ¿cómo piensan ese reintegro después de la pandemia con los altos niveles de vulnerabilidad y poco acceso al servicio sanitario? Es decir, ¿qué pasa en el reintegro? Como primero vamos a responder esas y después vamos retomando otras. Sí. Ana María, ¿quieres iniciar? Espérame, que estás...
Sí, ya me di cuenta que estaba en silencio. Sí. Me imagino que la persona que habla sobre el tema de las campañas de descrédito quizás se refiere a la reacción de personas ultranacionalistas que no estén de acuerdo con que dominicanos de ascendencia haitiana puedan ser beneficiados por esta política de asistencia social del gobierno. Yo pienso que en el contexto de pandemia que estamos viviendo, en este contexto de crisis internacional, de crisis mundial, es mucha mezquindad poder pensar que alguien merece y alguien no merece algún nivel de apoyo. De hecho, cuando comenzó todo el proceso de emergencia en este país, nosotros comenzamos también a exclamar a través de nuestras redes sociales la necesidad de que el Estado Dominicano tome en cuenta a los migrantes. Y cuando hablamos de los migrantes, no hablamos simplemente de los migrantes haitianos que están en este país, sino a todos los migrantes que están en este país. Pero lo hacemos también en sintonía con nuestros dominicanos que están en otros países, que también nosotros necesitamos que sean tomados en cuenta. Ahora mismo, especialmente en Estados Unidos, hay muchos colectivos que están tomando la iniciativa de realizar acciones solidarias para recaudar alimentos, recaudar fondos, para ayudar especialmente a las personas inmigrantes indocumentadas que están en estos países. Entonces, cuando nosotros lanzamos la voz de que en este país se tome en cuenta a los inmigrantes en este contexto de ayuda humanitaria, de asistencia humanitaria, lo hacemos también pensando en todos los dominicanos que tenemos en otros países y en todos los haitianos que también están en otros países que igualmente necesitan la ayuda. Yo pienso que en este momento, así como el coronavirus se ha extendido a todo el mundo, yo pienso que la solidaridad debería también extenderse, la humanidad debería extenderse a nivel mundial y que dejemos de ver ahora mismo el tema de los colores, el tema de los partidos, el tema de las naciones. Con respecto al tema de si las ayudas de los partidos y de los instituciones particulares llegan, mira, nosotros tenemos una cantidad de batallas en 6 zonas que estamos monitoreando y lo que nos reportan es que no ha llegado nada, o sea, ha llegado muy poco y lo poco que ha llegado se ha quedado en manos muy particulares. Las ayudas que llegan a través de las iglesias son las que mayormente tienen más, son como más equitativas. Las iglesias en cierta medida buscan llegar realmente a más personas independientemente de su banderismo político, pero ya sabemos que en estos contextos las personas, los partidos o los políticos de manera específica, lo que andan buscando es visibilidad y voto. Recordemos que esta pandemia nos encuentra aquí en República Dominicana en un contexto electoral muy particular. Se decretó el estado de emergencia 3 días después de las elecciones municipales. Y ahora, en este mes de mayo, se debió tener elecciones presidenciales y congresionales y han tenido que ser postergadas para el mes de julio. Entonces, ahora mismo se está utilizando todo el elemento de la pandemia también como todas las ayudas como un espacio de proyección política para ganar simpatía en medio de la población y por lo tanto ganar votos. Entonces, en ese sentido, muchos políticos, y no dudo que muchos políticos de todos los niveles lo que estén haciendo es utilizar este elemento para que los que tienen cédula puedan sentirse que están siendo acompañados y que eventualmente puedan votar por ellos ahora en las próximas elecciones. Pero no está pasando, son ayudas que se quedan como en ciertos lugares, no están llegando a las comunidades más pobres, más vulnerables. Recordemos que el tema de los batalles, aparte de que son mayormente zonas marginalizadas,
estamos hablando también de que son zonas aisladas, o sea, no están en el centro de la ciudad, y en los pueblos, no están en los centros, en los lugares más accesibles. Nosotros, por ejemplo, como reconocido y We Are Dominican, en esta ayuda que nosotros hemos estado dando, hemos llegado a estas comunidades donde sabemos que los políticos no van a ir, primero porque están muy aisladas y segundo porque no tienen la cantidad de votos que ellos desearían poder tener. Y tercero, que también eso es otro elemento muy importante, no permite, los espacios no permite que sean utilizados para la visibilidad pública, personal. O sea, no es lo mismo cuando tú vas a dar ayuda a un barrio donde mediáticamente tú puedes proyectarte de que tú estás dando ayuda a un barrio, que coger para un batey en Jurumucú, como decimos aquí, en donde la proyección pública del marketing público, tú sabes, marketing personal público no es igual. Entonces, entonces en ese sentido, muchas de las ayudas está pasando eso. Pero sabemos que hay organizaciones que sí, que están buscando la forma de que estas ayudas puedan llegar lo más cercano posible a la gente que lo necesita. Sé de la campaña, por ejemplo, que tiene Visión Mundial, Save the Children y TAN Internacional, donde he visto, por ejemplo, en la zona de Vallaguana, que están trabajando muy en colaboración con Luisito Pie, para que estas ayudas puedan llegar, y de otras pequeñas iniciativas que se están dando para que las personas lleguen. Pero a nivel político y a nivel de Estado, esto se está quedando mucho en los medios en los medios más urbanos, en donde se puede hacer más proyecciones políticas partidarias. No sé si respondo a todo, cualquier cosa pues puedo tomar otro chance. Claro, ahora que van a hablar Rudy y Miguel, agrego otra pregunta acá de Eugenia. Eugenia hace una observación de que falta visibilizar la situación particular de inmigrantes haitianas y venezolanas en este contexto, qué pasa con las trabajadoras y jefas de hogar. También en Facebook tenemos una pregunta que iba dirigida a Brigitte, pero también la hago a Rudy por si acaso tiene información de si saben cuántas trabajadoras domésticas migrantes han sido paradas por la cuarentena, es decir, están en sus casas por cuarentena sin pago. Y también hay una pregunta sobre si se cuentan, si ustedes cuentan con cifras sobre cuántas personas migrantes o descendientes han sido dadas positivas en el COVID. Bueno, ahí voy dejándolo y después les digo el resto. Rudy. Perdón, ¿puedes repetir un poco la última parte que no escuché bien? La primera es qué pasa con las mujeres migrantes que son jefas de hogar. ¿Me escuchas? Rudy. Sí. Bueno, no tenemos cifra, no tenemos como estadística a decir confiable para poder arrojar cifras, pero sí, de todas las situaciones o de todos los informes que nos llegan, o sea, la situación con las trabajadoras del hogar, sobre todo inmigrantes, ha sido difícil, o sea, más retante en este momento, porque pueden, como dice el título del panel, desigualdades preexistentes. O sea, trabajadoras del hogar, bueno, tanto dominicanas como migrantes, no están teniendo acceso a la seguridad social o en sentido general ningún mecanismo de protección social. Entonces, yo sé que desde el movimiento o desde las centrales sindicales se está manejando movilización o cuestión de aprobación del convenio, si me acuerdo bien, 87, ¿verdad? 89. Pero eso no está siendo aplicado. ¿Cómo?
El 189. 189. Pero la cuestión es que con la 89, pero gracias. Pero la situación que, no, los informes que nos han llegado es que las personas han ido a su casa con la mano vacía, sin ningún tipo de retribución. La única cosa que sí que ha pasado es que los empleadores o las empleadoras le han pagado como lo que le deben, eso es lo que nos han informado, lo que deben aeriado, o sea, lo que deben de pago, ¿verdad? Pero de otro tipo de mecanismo para resolver su situación, no hay. No sé si hay la otra parte que sí, era, que si tienen cifras de cuántas personas migrantes han sido infectadas y como que para ver cómo se puede monitorear el impacto en el colectivo. Ok, tampoco tenemos esa cifra. E incluso lo que hemos dicho desde el colectivo, cuando decimos acceso a la atención médica, no estamos hablando de que, para aclarar esa parte, yo creo que Miguel lo tocó, el acceso a la atención médica en situación antes de COVID ha sido como valorada como positiva. O sea, que tenga documentación o no, mayormente los migrantes tienen acceso a los servicios de hospitales públicos, aunque en algunas zonas se les dificulta, ¿verdad? Pero en sentido general, el servicio público ha funcionado en muchas ocasiones para migrantes, tanto con documentos o sin documentos migratorios regulares. Ahora bien, en esta situación de COVID, como eso afecta a casi todo el mundo, no hay un acceso general a las diferentes atenciones, pero no tenemos registrado la cuestión de la prueba a migrantes. Nunca hemos tenido, o nos ha reportado de que, y por eso estamos diciendo que dentro de la medida que se tiene que tener en cuenta que los migrantes tienen que ser testeados, sobre todo los que están trabajando actualmente en los campos o en la caña o en otra área. Ok, Miguel, sí, como que hay varias preguntas con relación a qué pasa con las mujeres jefas de hogar venezolanas en este contexto en el país. Si tienen cifras de cuántos venezolanos hay afectados con el COVID. Espérame que note ahora sí. Sí, sí, con el tema de las jefas de hogar venezolanas, que hay una gran mayoría que son madres con sus hijos, son madres solteras. La situación también trabajan en economía informal. En este contexto de la situación del COVID es bastante difícil. Nosotros nos llegan muchísimos casos a diarios, nos contactan por nuestras redes sociales y la situación es alimentación, leche para los niños y de alguna manera nosotros estamos ayudando a estas madres que nos llegan vía redes, estamos dándole la ayuda. Para la familia y la comunidad venezolana en general, en el caso de las jefas de hogar, en el contexto se va a hacer muy difícil y ya que ellas trabajan en economía informal, pienso que en este paso del COVID habrá que ingeniarse, hay que ver cómo nos podemos
ayudar, porque en el tema de ellas que trabajan mucho en la economía informal, hay que reinventarse en tal sentido. Hay talleres que se van a iniciar, se van a través de la web. Hay muchas que están ya haciendo las mascarillas. Eso tiene unos estándares, obviamente, que hay que cumplir, pero ya muchas están trabajando en este contexto. De alguna manera también para ayudarse. No va a ser fácil, pero pienso que en la unión de todos podemos salir adelante. En el caso que me preguntas, no tenemos una cifra como tal, pero por ejemplo en Santiago murieron 2 venezolanos hombres con el coronavirus. Nos han llegado casos donde le hemos hecho seguimientos a través del Servicio Nacional de Salud, que hemos reportado a familias venezolanas. De hecho, ayer me llegó un caso de una familia de 6 personas donde tienen los síntomas. Ya lo fui reportado al Servicio Nacional de Salud a través del doctor José Luis Rosario. Ya el día de hoy se le estaba dando la atención. Y como decía mi compañero Robin, sí, antes del COVID y de ahora que estamos en el proceso del COVID, siempre hemos tenido la atención del Servicio de Salud Pública acá. De hecho, no tengo una cifra como tal, pero el reporte que nos ha llegado, tenemos como a 10 a 11 personas con los síntomas, inclusive unos están bajo el aislamiento en la cuarentena. Por ahí vi una pregunta antes de cerrar, que estaban pidiendo cómo se podían comunicar con nosotros. Se pueden comunicar a través de el 829-731-2582 o por el 829-805-2582 o por nuestra red en Instagram, Funcover Piso Oficial o Funcover _ Oficial. Por allí podemos canalizar sus inquietudes. También tenemos un servicio gratuito con un abogado venezolano que también podemos dar respuesta. Ok, muchas gracias, Miguel. Bridget. Me interesa comentar un poquito la pregunta sobre las políticas migratorias, ¿verdad? Y qué posibilidad hay de avance en las circunstancias actuales. Yo pienso que lo que compete hacer es asegurar que en ese momento todas las personas en el territorio dominicano, independientemente de su estatus migratorio, de poder tener acceso a sus documentos como dominicanos, que todo el mundo está como favorecidos con la atención sin distinción y que en la medida posible no se penaliza a las personas que no han podido acceder a trámites administrativos por los problemas de la pandemia. O sea, que se trata de beneficiar al máximo a las personas, entendiendo que ha habido una situación ya fuera de serie, pero entendiendo que lo que la pandemia nos muestra, nos visibiliza, es que en cualquier otra crisis, cualquier otra pandemia que ocurre, puede haber el mismo nivel de distorsión en términos de acceso, en ese caso, derecho ya a la salud, si no se atiende a que todo el mundo en el territorio tiene ya la documentación que les corresponde en el tiempo hábil.
aquí hay una pregunta sobre si saben de la existencia de campañas de prevención y educación en el marco del COVID orientadas específicamente a migrantes. Yo puedo decir, sí, que ha habido desde diferentes, bueno, no escuché bien si es desde el Estado que se está diciendo, pero desde algunas organizaciones, por ejemplo, ACNUR, la OIM y otros organismos han hecho alguna campaña orientada a la población migrante, tanto en español como en creol. Eso sí he visto y nosotros también desde el colectivo estamos tratando de como difundirla más, tanto los spots que llegan de Haití como los spots que ya se hacen aquí también, para que mayor número de personas puedan escuchar. Y yo puedo decir que en este caso hay que prestar mucha atención, aunque el tema de la ayuda o de la cuestión económica pesa mucho, pero pesa también, y esa crisis nos ha demostrado, la cuestión de salud es muy importante para todos y todas. Y entonces tenemos que poner mucha atención en la cuestión de la prevención para la salud, y entonces aunar esfuerzos o hacer alguna plataforma de diferentes organizaciones para poder como difundir mayormente, con más intensidad, esa promoción de la campaña de prevención. Ok, tengo una pregunta aquí. Alison Petrocielo pregunta que si han podido identificar nuevos encuadres de su mensaje de incidencia. Por ejemplo, aprovechando la distinción trabajador esencial, no esencial, enfatizando lo esencial que son los trabajadores migrantes para la seguridad alimenticia del país. En la primera parte, sí ha habido campaña de... perdón, por hablar de Bridget de eso. No, la pregunta es que si en este marco han pensado fortalecer los procesos de incidencia, visibilizando lo necesario que son los trabajadores migrantes para garantizar la soberanía alimenticia. Ok. Ok. En todos los foros o cuando he tenido oportunidad, estamos, y también nuestro comunicado, estamos subrayando eso. Pero teniendo como yo entiendo sí que deberíamos de subrayar este elemento para que sea un elemento de incidencia y hacer saber que sí, los inmigrantes importan en este país. Bridget. No. Ahora, Bridget. Perdón. Sí, tal vez ligar eso con una pregunta anterior que me parece que fue en términos de cuántos trabajadores están como perdiendo su trabajo en ese contexto de la pandemia, ¿verdad? Y me parece que aunque se habla de sí, hay un contexto en que muchos trabajadores están en trabajos esenciales, trabajos agrícolas. Como sabemos, hay muchas personas que han perdido sus trabajos, siempre trabajos inestables en la construcción, porque la construcción está prácticamente parada en ese momento. Entonces es un punto muy importante y me parece que la OIM ha hecho una serie de cálculos para indicar cuántas personas ya están perdiendo sus trabajos, cuántas personas migrantes están perdiendo sus trabajos a raíz de la situación. Y es preocupante porque como es un tema mundial, las personas que aquí ya pierden su trabajo, pierden esa posibilidad, por ejemplo, haitianos o venezolanos, de mandar remesas a sus propios países.
Y el Banco Mundial ha calculado que en esos primeros meses de la pandemia va a haber una baja de 20% en las remesas que las personas migrantes están pudiendo mandar a sus países con todas esas cuestiones de inestabilidad de empleo. Ana María, tenías. Espérame que estás ahora. Sí, veo que Paola Pelletier hace una pregunta acá en el chat muy buena, que ya se ha mencionado el tema de los alquileres y los desalojos a los cuales están sufriendo las personas. Yo pienso que es un tema que lo sufren todos, lo están sufriendo todos ahora mismo, indistintamente si son inmigrantes o si son nacionales. Pero que en el caso de los migrantes, ya por todas las realidades que nosotros hemos ido describiendo, se potencializa un poco más. Y independientemente de que los dominicanos de ascendencia haitiana sean o no personas inmigrantes, también están pasando por esta realidad. Nosotros como movimiento hemos tenido que intervenir en dos casos de personas, de mujeres que han estado en situaciones de zozobra por el tema de los pagos de los alquileres, y creo también que Rudy tiene también experiencias de inmigrantes haitianos que han estado pasando por estas situaciones, porque las medidas que ha adoptado el gobierno no incluye este tema de los alquileres y los desalojos a las personas. Yo quiero como enfatizar de que nueva vez sobre el tema de las mujeres en este contexto, especialmente las mujeres migrantes y las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana. O sea, en su mayoría, de hecho, la mujer dominicana de ascendencia haitiana, tú la encuentras más en los servicios domésticos que en los servicios de vendedores, de vendedoras informal. A la mujer inmigrante tú la vas a encontrar más en el servicio del comercio informal, pero a las dominicanas de ascendencia haitiana, por lo general, tú la encuentras más en el servicio del trabajo doméstico, que es uno de los servicios que no cuenta con ningún tipo de garantía. En algunos casos que nos han sido reportados, las han mandado a su casa sin ningún tipo de pago, sin ningún tipo de ayuda. En los casos en que son familias pudientes, o sea, no es entendible, pero mirando un poco también al contexto general en el cual estamos todos, que muchas veces son personas que trabajan en casas de familia tan necesitadas como cualquier otra. Entonces, en este contexto, la realidad de estas mujeres se pone un poco más difícil, y más cuando son mujeres que tienen sus padres ancianos que necesitan, o son mujeres que son madres de familia, tienen niños que también necesitan, o que viven en los bateyes, que son de por sí ya lugares con bastante situaciones de vulnerabilidad que no son tomadas en cuenta. Entonces, en todo este contexto, las mujeres, yo pienso que son unas de las que están padeciendo más el tema de la crisis que se ha generado, de los efectos psicológicos y el efecto económico de no poder salir a trabajar. Muchas de nuestras mujeres, por ejemplo, son vendedoras de paca, venden ropa en las pulgas que se hacen en las diferentes ciudades del país, diferentes días. Entonces, o ya no lo pueden hacer porque todos estos servicios están paralizados, y son personas que no contaban. Ayer, por ejemplo, yo hablaba con una que me decía, yo 2 días antes de declararse la pandemia, yo había
recibido un dinerito de unas ventas que hice y como debía a un prestamista, porque también eso es otra cosa, la mayoría de nuestra gente anda súper endeudada porque para poder sobrevivir a diario tienen que estar tomando préstamos en manos de otras personas que muchas veces le cobran el 15, el 10 o hasta el 20% o hasta el 50% de interés le cobran. Entonces son personas que andan sumamente endeudadas. Y esta señora me decía, yo recibí 3,000 pesos y cogí y se lo pagué al prestamista que yo le debía y 2 días después declararon la cuarentena. Entonces yo tenía la esperanza de que iba a poder salir a vender mi ropa y conseguir algo, sin embargo, no puedo ir para ningún lado, esto todo está paralizado. Entonces, para que entiendan un poco cuál es la dinámica de vida que llevan las personas, o sea, es una informalidad total que potencializa los niveles de vulnerabilidad en los cuales se vive. Muchas gracias, Ana María. Rudy, tú tenías, perdón, que no había visto la pregunta de Paola con relación a los desalojos por falta de pago en estos momentos. Sí, con respecto a eso, hemos tenido reportes denuncias de diferentes sitios que se está presionando para el pago de alquiler y entonces incluso llegando a desalojar a la persona de su vivienda. Incluso hemos escuchado de un caso que no pudimos tener la fuente de confirmación, digamos, oficial o confiable, pero que hubo un caso de violencia donde un propietario macheteó a un migrante porque no pudo pagarle el mes de alquiler. Entonces hay diferentes situaciones que están pasando en esto y creo que esa medida debe ser anunciada desde el Estado, pero no solamente para los migrantes, sino para todo el mundo, porque sabemos que los mismos dominicanos están pasando por esa situación. Y mientras que en otros países se declara o se hace alguna medida, pero aquí no ha llegado un tipo de pronunciamiento en este sentido. Claro. Bueno, había otra pregunta que vi, perdón, de Eugenia Ascala, si desde la Embajada de Haití está brindando algún tipo de apoyo y cómo la situación puede impactar en la entrega de pasaportes. Bueno, Eugenia, imagínate desde antes de COVID, o desde antes de pensar que eso podía llegar, teníamos mucha situación con la entrega de pasaporte, con ese servicio de la embajada. Entonces, ni siquiera lo he mencionado porque ninguna haitiano está pensando en eso ahora, de verdad. Eso está lejos de nuestro pensar porque sabemos que esa situación ha sido crítica desde mucho antes de eso y ahora imagínate en esta situación. Y tampoco se ha recibido ayuda. Lo único que hemos escuchado que se está tratando a través de la OIM con la Embajada de Haití, con el retorno voluntario de Haití. Es la única información que tenemos, pero de ayuda económica u otro tipo no tenemos información. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y acoger la invitación para este panel. También a las personas que han estado conectadas acá en la plataforma y en Facebook. Con OPMICA tenemos pendiente tener otro webinar con relación a la situación de los dominicanos que emigran y cómo evoluciona también esas movilidades, los problemas que enfrentan y cómo eso repercute en la isla. Así que en las próximas semanas estaremos enviándole las invitaciones también para que nos acompañen en esta discusión. Y bueno, nos seguimos comunicando. El video va a estar colgado en Facebook y también se va a subir al canal de YouTube, así lo pueden utilizar y se los podemos compartir. Muchísimas gracias y buenas noches.
Ok, hasta luego, gracias. Muchas gracias. En contacto. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.